cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Seguimos nosotros acá con la información, en esta ocasión en mi amada Bolivia. Y de inmediato les comunicamos que el presidente del Tribunal Supremo Electoral anunció que todo está encaminado para garantizar la realización exitosa de las elecciones subnacionales para elegir alcaldes y gobernadores y otras autoridades regionales. El cronograma electoral está avanzando sin complicaciones. Se están cumpliendo todas y cada una de las actividades que fueron programadas en el calendario. Para las elecciones de marzo se aplicarán las mismas medidas de bioseguridad que se implementaron en las elecciones nacionales de octubre del año pasado, avaladas por la Organización Panamericana de la Salud, y a poco más de una semana de los comicios ya se han distribuido el material electoral de manera completa. Papeletas en particular que ya han sido distribuidas a los tribunales electorales departamentales para que con ellas se pueda empezar a armar el material electoral, toda la maleta que va a llegar a todas y cada una de las mesas de votación. Las leyes del país reconocen no solo las elecciones de autoridades en el sistema occidental de partidos políticos que proponen candidatos y luego una urna para la votación, sino también los sistemas tradicionales de elección de autoridades de pueblos indígenas. Se elegirán 4.962 autoridades, ¿no?, entre titulares y suplentes, en pleno ejercicio de la democracia intercultural, ¿no?, a través de los mecanismos de la democracia representativa, pero también a través de los mecanismos del ejercicio de la democracia comunitaria. Son más de 30 las autoridades que serán elegidas mediante usos y tradiciones de los pueblos ancestrales. Este es el tercer proceso electoral en el que las naciones y los pueblos indígenas, aplicando sus normas y procedimientos propios, elegirán y o designarán a sus autoridades de forma directa. En esta ocasión son 25 autoridades a nivel departamental, o sea, 25 asambleístas departamentales, 3 asambleístas regionales de la autonomía regional del Gran Chaco, y 4 miembros de los consejos municipales. El 7 de marzo serán elegidas cerca de 5.000 autoridades regionales de un total de 20.000 candidatos. Los alcaldes son elegidos por mayoría simple, mientras que los gobernadores pueden ir a segunda vuelta si en la primera no se obtiene el mínimo de un 50% más uno de los votos, o una distancia de 10 puntos con el segundo. Y en otro orden de ideas tenemos que muy lamentablemente continúa la huelga de médicos y trabajadores de la salud sin que haya la posibilidad de que los huelguistas acepten las convocatorias de autoridades del gobierno y del legislativo para abrir el diálogo y participar en la elaboración del reglamento a la ley de emergencia sanitaria, que los mismos médicos aceptaron antes de su aprobación y luego rechazan y exigen sea derogada. Desde el gobierno han respondido que es imposible derogar la ley. Se prevé que esta semana empiecen a trabajar las comisiones que redactarán su reglamento.
El gobierno afirmó que la huelga de médicos y trabajadores de la salud es parcial y la cumplen menos de la mitad de los afiliados a sus gremios. Pero por lo menos en la ciudad de La Paz, el perjuicio para los pacientes de escasos recursos económicos es evidente. Pero en los centros estatales de salud, los centros privados, ¿no? En las clínicas privadas de los médicos en huelga en el sector público atienden, escuchen, con normalidad, como si no pasara nada. Todo esto ocurre mientras el país entra en la recta final para las elecciones subnacionales. Los médicos también intentaron aplazar estas elecciones con el argumento de la pandemia, pero fracasaron en el intento. En algunos casos tienen a sus propios dirigentes como candidatos y en otros apoyan a candidatos de derecha con escasas posibilidades según las encuestas previas. En el Hospital de Clínicas de La Paz, la huelga de médicos y trabajadores de salud es acatada a medias, aunque restringida e irregular, hay atención de consulta externa. Nos atenderá o no, no hay, dicen. Desde el día viernes estoy aquí. Estamos así a la deriva, no nos dicen si nos van a dar o no, o van a dar las fichas. Ante el rechazo a la huelga en plena pandemia, en el propio gremio pidieron el refuerzo de grupos de productores de coca de Yungas, quienes no tienen claro por qué protestan. Nosotros nos vamos a unir con todos los sectores que están molestos con el gobierno. Ahorita entre nosotros podemos lograr todo, porque exigimos también sus derechos de ellos. Este es el dirigente de los trabajadores de salud en La Paz. La reglamentación no va a darle la solución a una ley que ha nacido irregular, que ha vulnerado la Constitución, que no ha respetado los procesos que deben realizarse. Hace la justificación de la huelga en pandemia porque no los escuchan. Durante 14 días yo en persona he venido a rogarles aquí, abran un espacio de diálogo, nos sentaremos, mejoraremos esta ley. Pero hace un mes firmaron un acuerdo con el ministro de Salud. El ministro de Salud va a exponer los puntos en los cuales hemos llegado a un acuerdo importante por el bien de la población de La Paz. Lo mismo ocurre con el presidente nacional del gremio médico. El 1 de febrero, con los colegios departamentales, llegó a un acuerdo con el gobierno sobre el texto de la ley. El objetivo era lograr la modificación justamente de estos artículos y lo hemos logrado. Pero ahora declaran la huelga para que se anule, algo que ya se consensuó y se negoció. El Colegio Médico de Bolivia, el CONASA en su conjunto, que aglutina a todos los colegios, el subsector privado, está ingresando en una medida de presión porque considera inconstitucional esta ley. Desde el gobierno y el legislativo se mantiene la invitación para que médicos y trabajadores de la salud participen en la reglamentación que se reiteró no será derogada. La abrogación es imposible. Y lo otro que también queremos indicar, que ahora no sabemos cuál es el pedido. Hay algunas versiones que por ahí indican de que estarían observando 8 artículos, otros que piden la abrogación. La ley prohíbe cobros excesivos de hasta $20,000 que las clínicas privadas exigen como garantía para atender a pacientes COVID y libera de impuestos y trámites la importación de medicinas y equipos médicos. Los médicos dicen que se les restringen los derechos a la huelga y se oponen a contratar especialistas del exterior si esos servicios no existieran en el país. Bolivia se encuentra lista para la vacunación masiva contra la COVID-19 gracias a la llegada del 500,000 de dosis de la vacuna china de Sinopharm que llegó esta semana. El próximo lote será de la Sputnik V en 700,000 dosis que llegarán a finales de marzo próximo. El proceso de vacunación es previsible que se realice durante todo el año conforme lleguen las vacunas. Escuchemos este reporte del compañero Freddy Morales. Estos aviones Hércules trasladaron a la ciudad de La Paz más de 130,000 vacunas del 500,000 que llegaron del laboratorio Sinopharm de la República Popular China. Hay expectativa en amplios sectores de la población. Hoy, más que nunca, los resultados importantes de la gestión del gobierno estamos plasmando y agradecerle por estas vacunas. La vacunación empezará este jueves en la ciudad de Santa Cruz, la más afectada por la segunda ola de coronavirus en Bolivia. Este lote de vacunas beneficiará a trabajadores en salud que participen del proceso de inmunización y a personas con enfermedad de base. El 100% del personal de salud tiene garantizada la dosis de vacunación para que siga prestando los servicios a la población boliviana.
Vamos a iniciar también con grupos de riesgo. En esta primera instancia hemos establecido enfermos con cáncer y enfermos renales, con los que vamos a iniciar esta vacunación. El ministro de Salud afirmó que la huelga que mantienen médicos y trabajadores en salud contra la vigencia de la ley de emergencia sanitaria, que sus dirigentes consensuaron con el gobierno y que ahora exigen sea anulada, no afectará el proceso de inmunización. En este momento en la Escuela Militar de Ingeniería están haciendo diagnóstico mediante el antígeno nasal a toda la población boliviana que así lo requiera. Lo mismo en centros y puestos de salud del Alto. Los hospitales del sistema público están funcionando. Decir que el sistema sanitario está paralizado no es correcto. El gobierno del presidente Luis Arce adquirió más de 15 millones de dosis de vacunas Sinopharm de China, Sputnik V de Rusia, AstraZeneca de la India y del mecanismo COVAX, que garantiza vacunas para el 20% de la población de los países de menor desarrollo. La vacunación en este país será voluntaria y gratuita. Por un lado llegan las vacunas y por el otro, de manera inmediata, comienza la inmunización masiva. Escuchemos nuevamente un resumen de Telesur. Avanzamos información en Bolivia, donde el Ministerio de Salud y Deportes informó que este jueves inició la vacunación masiva de la población con las 500.000 vacunas chinas Sinopharm recibidas recientemente. Las autoridades ratificaron que el proceso comenzó en Santa Cruz. En total se espera inmunizar a más de 169.000 trabajadores de la salud y que estos representan el 100% tanto del sector público como del sector privado. Igualmente serán vacunados más de 70.000 adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Bolivia tiene garantizadas 15 millones de vacunas contra la COVID-19, entre ellas 1,7 millones de dosis del inmunizante ruso Sputnik V, que llegarán a finales de marzo, y otras que recibirán del mecanismo COVAX, cuya fecha de arribo dependerá de la Organización Mundial de la Salud y de su organismo regional. Y Yersin Mamani, director del Servicio Departamental de Salud de La Paz, confirmó la llegada de un segundo lote de vacunas contra la COVID-19 producidas por el laboratorio chino Sinopharm. A nuestro departamento todo lo que es el segundo lote de vacunas contra el COVID-19. Estas son de procedencia china, corresponde a lo que es la empresa Sinopharm. En este momento estamos recibiendo 61.200 dosis para lo que es el personal de salud, pero adicionalmente a ello 30.686 dosis para lo que es el inicio del proceso de vacunación de las personas mayores de 18 años, pero con enfermedad de base. Con todo ello estaríamos hablando que el día de hoy estamos recibiendo entre lo que es la primera y segunda dosis de 91.886 dosis para nuestro departamento. Y en este contexto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, manifestó vía Twitter su satisfacción por el inicio de la vacunación masiva en su país. El mandatario publicó: iniciamos en Santa Cruz el plan de vacunación masiva general para las y los bolivianos. Siguiendo nuestro plan estratégico, estamos inmunizando inicialmente al personal de salud, pero también a la población de alto riesgo, quienes tienen una enfermedad de base, dosis de esperanza. Felicitamos a la gestión del presidente Luis Arce, que ha tenido una labor titánica para salvaguardar la salud del pueblo boliviano. Un gobierno cuyas arcas fueron saqueadas por la derecha fascista, que durante casi un año nada hicieron por la gente. Y en otras informaciones tenemos que este martes el sindicato de mineros de Guanuni se declaró en emergencia tras amenazas de sectores de la derecha involucrados en el golpe de Estado del 2019. Queremos decir así públicamente, aquellos quienes están amenazando a nivel nacional a nuestro presidente, de esos golpistas que, por ejemplo, hemos vivido el año pasado, y ahora queriendo articularse nuevamente, y eso Guanuni no va a permitir. Por eso se está declarando en estado de emergencia. Cualquier atentado o cualquier amenaza no vamos a permitir, y no vamos a ser responsables de lo que puede pasar posteriormente. No descansa la derecha antinacional boliviana con sus apetitos de cambiar el rumbo político a la fuerza. Están equivocados, igual que los presidentes del Grupo de Lima o la Unión Europea. Y para adentrarnos aún más en el acontecer boliviano, nos apoyamos como siempre en nuestro compañero Gustavo Torrico. Adelante, hermano. Buenos días a toda la América morena, bella, revolucionaria, a todos los trabajadores, a todos los luchadores por la libertad en el mundo entero, desde mi amada patria Bolivia. El ambiente político se va cambiando mucho más cada día,
ya que estamos a una semana exactamente de que se realicen los comicios electorales que elegirán autoridades subnacionales como gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. En ese afán, la prensa de nuestro país, los medios de comunicación, que son la punta de lanza y fueron la punta de lanza del golpismo y hoy actúan totalmente parcializados para la derecha, empiezan a manipular descaradamente las encuestas, según ellos, realizadas vía teléfono, vía internet, vía WhatsApp, vía Facebook, etc. Y le dan un crecimiento desmesurado, como lo había advertido en el anterior envío que hacían, al candidato derechista en la ciudad de La Paz. Asimismo, el Tribunal Electoral, que fue electo por la dictadura el año pasado, habilita inconstitucionalmente a un exviso de la derecha y de la dictadura, incluso de los años 80, del tiempo duro de la dictadura militar, como es Manfred Reyes Villa, ¿no? El cual atrevidamente dice que el pliego de cargo que se le ejecutó desde la Contraloría del Estado, que va a devolver la mitad y la mitad que le hagan un plan de pagos. O sea, aquí se roba y luego se devuelve. Entonces, así está el ambiente político en lo que se refiere a las elecciones. El pueblo, yo creo que va a dar el batacazo como lo dio en octubre pasado en las urnas, sin dejarse influenciar, lo mismo que hicieron en la elección nacional. La derecha, a través de los medios, influenciaba en el público y en el ciudadano, indicando que estábamos en un empate técnico con la derecha, y luego, si íbamos a un balotaje o a una segunda vuelta, la derecha nos iba a ganar por más de 7 puntos. Ustedes saben el resultado que se ha dado, más de 25 puntos encima de la derecha es la candidatura de Juan Luis Arce, que es victorioso en esta campaña con 55%. Así está ocurriendo igual ahora, manipulando nuevamente. Por otro lado, en el tema de la salud, nuestro gobierno ha atacado a la pandemia de frente, ha puesto las cosas claras. Nos han llegado las vacunas, primero en un número de 20.000 para vacunar a los de primera línea, como se llaman los médicos intensivistas que están en las unidades de terapia intensiva, etc. Y ahora ha llegado más de 500.000 de vacunas, con los que se termina de vacunar a todo el personal médico y se comenzará con la vacuna por los sectores vulnerables, llámese personas de la tercera edad y ciudadanos que tienen enfermedades de base. Si bien el número de infectados, de contagiados se eleva, es justamente porque las pruebas antígeno-nasales que se están haciendo incluso ahora en los barrios, en los coliseos, hemos llevado la vacuna al ciudadano, las pruebas, perdón, al ciudadano. Esto hace que tengamos un mejor control, hace que hayamos roto la cadena de transmisión. No existe en el país una crisis hospitalaria. No hay hospitales que estén rebalsando, no existe. Se ha controlado la cadena y se han roto los eslabones de contagio. Por lo tanto, estamos, creo, sobrellevando bien como gobierno el hecho. La reactivación económica que ha empezado desde el primer día nuestro presidente Arce está dando sus frutos, la economía está estable. Tenemos sectores, obviamente, que todavía están protestando, pero que son exactamente no el pueblo, sino los joyeros, los productores grandes joyeros que exigen precios internacionales para vender sus productos. El golpe de Estado, que es un golpe continuo que viene desde la gestión del presidente Morales, el golpe que se gestó para el 2019, que no se desactivó
el 2020 y que se continuó, pese a que fue derrotado en las urnas, el golpe sigue. Justamente el Colegio Médico, que fue la punta de lanza del golpe el 2/19, hoy ingresa en una huelga de hambre en plena pandemia y se suman productores de coca, de los yungas, del sector derechista de Franklin Gutiérrez. También se suman maestros, paradójicamente maestros, que como no están dando clases, se suman a la huelga, y obviamente también se suman el transporte pesado, como se podrá ver, todos los empresarios disimulados en Pueblo. El golpe sigue avanzando, se va tratando de consolidar, se lo está controlando y el pueblo sabrá dar una respuesta definitiva. Un abrazo a toda la América Bella. Gracias, hermano querido, por tus palabras. Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente a los micrófonos quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Hayaya.